En el tema de ecuaciones vamos a trabajar fundamentalmente dos cuestiones, ¿sí? Por un lado, identificar los distintos tipos de ecuaciones y saber resolverlas, y por otro lado, utilizar a las ecuaciones para resolver problemas. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Viendo de qué hablamos cuando hablamos de una ecuación. Entonces, si ustedes se acuerdan, una ecuación era una igualdad en la que aparecían vinculados números y letras, estas últimas denominadas incógnitas o variables. Los valores de las incógnitas que satisfacen a la ecuación dada se denominan soluciones o raíces de la ecuación. Entonces, podemos tener, por ejemplo, ¿sí? Una ecuación de primer grado con una incógnita. Vemos que acá tenemos lo que decíamos, una igualdad entre dos expresiones donde aparecen letras y números. Las letras son las incógnitas o variables. En este caso es una única variable, por eso hablamos de una incógnita, y de primer grado porque x está elevado a la 1. En este otro caso tenemos una ecuación de segundo grado, una única variable también, y en este ejemplo, fíjense que vamos a hablar de identidad. ¿Por qué una identidad? Porque esta va a ser una igualdad que se va a verificar para cualquier valor posible de la incógnita. Si se fijan, acá tenemos un binomio cuadrado, que si yo lo quiero desarrollar es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por menos 1 por x, que sería menos 2x, más el cuadrado del segundo. Entonces, como esto es algo que se verifica para cualquier valor que le querramos dar a la incógnita, vamos a estar ante una identidad. Vamos a clasificar en este curso a las ecuaciones por su conjunto solución y también por el tipo de ecuación. Vamos a ver primero de acuerdo al conjunto solución. Vamos a hablar de una ecuación compatible cuando el conjunto solución sea distinto de vacío, es decir, tenga solución la ecuación. Por ejemplo, x cuadrado menos 9 igual 0. ¿Sí? Para que esta igualdad se cumpla, x tiene que valer más o menos 3. Entonces el conjunto solución va a ser el conjunto formado por el menos 3 y el 3. Vamos a hablar de ecuación incompatible cuando el conjunto solución sea vacío, o sea, no tengamos solución. En este ejemplo, 2x cuadrado más 4 igual 0. ¿Sí? Para que esta igualdad se cumpla, 2x cuadrado tiene que valer menos 4. Y esto es siempre positivo, por lo tanto nunca podría valer menos 4. Entonces, esta ecuación no tiene solución, es una ecuación incompatible. La otra manera en que vamos a clasificar a las ecuaciones es según su tipo. Entonces vamos a tener las ecuaciones algebraicas se van a clasificar en racionales y a su vez esta en enteras, que son las que conocemos como polinómicas, la ecuación lineal, la cuadrática, grado 3, ¿sí? Todas las polinómicas. ¿Qué característica tienen estas ecuaciones? Que la variable está afectada a las operaciones de suma, resta, multiplicación y potencias de exponente natural. Dentro de las racionales tenemos también a las fraccionarias, ¿sí? En estas vemos que x aparece en los denominadores. ¿Por qué es esto? Porque la variable, además de estar afectada a las operaciones de suma, resta y multiplicación, tiene un exponente que es un entero negativo. Por lo tanto, aparecen en los denominadores. Y por último tenemos las irracionales, ¿sí? Que son aquellas ecuaciones en donde aparte de estar afectadas a la suma, a la resta y a la multiplicación, la incógnita está afectada a un exponente fraccionario. Por eso en estas ecuaciones es donde nos aparecen las raíces. ¿Cómo se resuelve cada una de este tipo de ecuaciones? Ustedes lo pueden ver en el apunte de cátedra o van a tener subidos a continuación una serie de videos que a través de ejemplos les muestran cómo se resuelve cada tipo de ecuación.
Vamos a trabajar también, dijimos, la resolución de problemas. La resolución de problemas se considera un aspecto fundamental en la enseñanza de la matemática que contribuye al desarrollo de un aprendizaje mediante la relación entre los conceptos matemáticos y distintas situaciones a resolver. ¿Sí? Por eso, o sea, durante todo el transcurso de este taller nos vamos a enfocar en la resolución de problemas. Entonces, Polya nos dice que resolver un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aconseja Polya? Nos aconseja 4 pasos para organizar nuestra resolución de problemas. Primero, comprender el problema. Segundo, concebir un plan de resolución. Tercero, ejecutar ese plan. Y por último, examinar la solución. ¿Vamos? Entonces, de esta manera podemos resolver un problema de manera ordenada. Vamos a ver un ejemplo viendo estas cuestiones. ¿Sí? Primero podemos decir, leer el problema y asegurarse de que se entendió totalmente. ¿Qué vamos a necesitar hacer? Reconocer y ordenar los datos. Usar una variable para representar cada una de las cantidades desconocidas. Y si es necesario, realizar un gráfico o un esquema. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Un rectángulo mide 15 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho. ¿En cuántos centímetros habría que disminuir simultáneamente el largo y el ancho para que la diagonal sea 4 centímetros menor? Entonces, tenemos que leer el problema y asegurarnos de que lo entendimos totalmente. Tenemos que reconocer cuáles son nuestros datos, cuáles son nuestras incógnitas y si es posible realizar un gráfico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un rectángulo de 15 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho. Hacemos la gráfica. El largo 15, el ancho 8. Dice, ¿en cuántos centímetros habría que disminuir simultáneamente el largo y el ancho para que la diagonal sea de 4 centímetros menor? Entonces, ¿qué necesitamos? Ver cuánto tenemos, ¿sí?, que disminuir al largo y al ancho para que esta diagonal disminuya en 4 centímetros. Quiere decir que lo que yo necesito es encontrar el valor de X, que serían los centímetros a descontar, para que mi nueva situación sea esta, que si al largo 15 le saco X y al ancho 8 le saco X, la diagonal me resulte 4 unidades menor que la diagonal del dado. Entonces ya tenemos toda nuestra información organizada y tenemos identificada nuestra incógnita. Tendríamos que pasar al próximo paso, que sería encontrar una conexión entre la información proporcionada y la incógnita, o sea, el planteo de una o varias ecuaciones. Entonces, por Pitágoras vamos a poder encontrar la diagonal del rectángulo que era dato. Y también con Pitágoras vamos a poder plantear que la nueva diagonal de menos 4 al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, 15 menos x cuadrado más 8 menos x al cuadrado. Acá tenemos nuestras dos ecuaciones. Vamos a poder resolverlas. De la primera sacamos el valor de la diagonal y ese valor de D lo podemos sustituir en la otra ecuación. D va a valer 17. Resolvemos nuestros binomios al cuadrado. Vamos ordenando, vamos resolviendo. Nos queda finalmente una ecuación de segundo grado, la cual la podemos resolver aplicando la fórmula resolvente y sacaríamos que las raíces son 3 y 20.
Entonces, ¿cuál va a ser la solución para nuestro problema? En el punto 4 nos dice comprobar los resultados, determinando si satisfacen las condiciones del problema. Esta comprobación sirve para verificar tanto la exactitud de la ecuación como la exactitud del conjunto solución. Entonces, x igual a 20 no es un valor posible para la incógnita, ¿sí? Las dimensiones de mi rectángulo eran 15 y 8. Si yo le resto 20, me va a quedar un lado con una medida negativa y eso no es posible. Entonces, x igual a 3 es la solución al problema y las dimensiones del rectángulo serían 12 por 5 centímetros. Podemos hacer la verificación. Tenemos nuestra ecuación, ¿sí? 17 menos 4 nos queda 13 y acá nos quedaría 15 menos 3, 12, 8 menos 3, 5, que son las dos dimensiones. Lo resuelvo y veo que se verifica, ¿sí? Por lo tanto, habría que disminuir 3 centímetros las dimensiones del rectángulo.